algunas cosas no tenía. Bueno, habiendo recuperado mis cosas, quisiera saber si ustedes me están escuchando y están viendo la pantalla. Ya, gracias. Bien, vamos a ver un poquito de crecimiento poblacional, pero el crecimiento poblacional viene siempre apegado con lo que es la demanda de agua. Bien, como les decía antes, el crecimiento poblacional siempre es regido por INE, por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, de ahí en más, lo que nosotros hacemos son variaciones, pero en el índice de crecimiento, nada más. ¿Por qué hacemos variaciones en el índice de crecimiento? Cuando se ha dado el censo, el último censo, el 2012, muchos alcaldes han llamado a su gente a las poblaciones. Otros alcaldes han dicho, ¿saben qué? No se vayan a hacer censar porque esto va a servir para cobrar impuestos. Y entonces ha habido una distorsión en el censo. El día de hoy sabemos que el censo no sirve para cobrar impuestos, ¿no es cierto? No es el tema que te cobren impuestos a través de una boleta censal. Eso no lo van a hacer. Si quieren cobrarte impuestos, van a agarrar, van a contratar a alguien, van a mm, sacar una fotografía desde el cielo a tu casa, ¿no es cierto? Y se acabó, ¿no? Entonces, es eso lo que se va a hacer. En otros casos no se podría, digamos, hacer otro tipo de eh, ensayo, digamos, para poder hacer cobrar impuestos. En este caso no es cobro de impuestos, es simplemente crecimiento poblacional. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos, fíjense, estas pantallas. Yo voy a subir esto. Extra población, cobertura, consumo y dotación. Entonces, son 5 pantallas que las vamos a ver. La primera, cuando hicimos el proyecto Yacuiba, cuyo director era el doctor Gabriel Rodríguez, por parte del vídeo era personal de la empresa de la DHB de Holanda, ¿no es cierto? Y Gabriel Rodríguez era mi supervisor. En realidad, yo era personal de la DHB. En ese entonces fue funcionado como si fuera un consultor holandés. Lo que hicimos es lo siguiente. Están los datos de influencia de bulo bulo. En este caso puede ser datos de influencia de curso sanitaria, digamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá y borramos, ¿no es cierto? Y ponemos curso sanitaria. Está listo. Como les digo, es nueva mi máquina. No sé ni dónde están las cosas. Ya, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo mejor que puedo hacer? Es que ustedes sigan conmigo esto. Ya, y voy a guardar esto, y les voy a, más bien, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es compartir con ustedes para que ustedes puedan abrir y puedan seguir conmigo, ¿no es cierto? Escritorio, guardar, y aquí voy a venir a sanitaria, trabajo de clase, crear material. Demanda. Y vamos a subir el archivo con el que estoy trabajando. Así que con eso ustedes podrían después descargarlo o ahorita descargarlo, no hay problema, ¿no es cierto? Y obviamente me siguen. Ya está, muchachos, en su Classroom. ¿Ya? ¿Se puede ver? A ver, ¿alguien ha descargado ya del Classroom?
¿Alguien? A ver, Ariel Manuel, ¿has descargado? Sim, é. Se descarga, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Has abierto? ¿Está trabajable? Sim, é. Ya, ok. Entonces me basta con uno y voy a entonces seguir. Voy a entonces seguir el tema este de explicar esto. Muy bien. Entonces, tenemos la primera de las pantallas que es la curva de curso que vamos a poner, ¿no es cierto? Y tenemos obviamente tres, primero la población al año, al año que vamos a hacer nuestra población. ¿Cuántos son? Digamos que son 5.000 personas, ¿ya? 5.000 personas, ahí ponemos al año que al 2022. ¿Ya? Al año 2022. Ok, ahí está. Entonces, esas son las personas que me toca, digamos, que me ha tocado censar, digamos, ¿no? A 5.000, a 5.000, no 50.000, sino 5.000. Listo. Y esas son las personas que me han tocado censar. Y pues son 5.000 personas en el año base, que es el año 2022. De estas personas, algunas personas podría ser que tengan agua y alcantarillado. Algunas personas puede ser que tengan agua nomás. Y en otros casos no tienen ni agua ni alcantarillado. Es decir, compran, digamos, el agua por turriles, ¿no es cierto? Y qué sé yo, tienen fosa séptica, o finalmente van a cazar panteras al campo, ¿no es cierto? Es un término de los Boy Scouts. Cazar panteras quiere decir defecar al aire libre, ¿no es cierto? Entonces, los que han sido scouts, siempre utilizamos esa palabrita, cazar panteras. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que no había nadie que tenga agua potable y alcantarillado. En otras palabras, o solamente tienen agua o solamente tienen alcantarillado. Y vamos a ver cuántos de estos son. Entonces yo digo, aquí, digo de estas personas, un cachito, de estas personas, el consumo de los que tienen agua, tengo que poner. ¿Cuántos podrían ser el consumo de los que tienen solo agua? La norma dice que puede ser de 40 a 60. Vamos a poner 40 nomás. Y ningún servicio, es decir, si no tienes agua ni alcantarillado, podríamos poner 45 acá, digamos. Ok, 45. Pero eso vamos a volver a verlo cuando estemos estudiando dotaciones. Por ahora es un número para nosotros, ¿no es cierto? Y además LHD significa litros por habitante por día. En alguna literatura, LPC, liters per capita day, LPCD, ¿ya? Que es lo mismo, litros por habitante por día. ¿Ya? Y aquí voy a poner en la celda de al lado, ¿no es cierto? Voy a poner cuántos hombres tienen, cuántas familias, hombres tienen, de estos 5.000 personas tienen agua potable y cuántas personas no tienen nada. Digamos que tienes agua potable, qué sé yo, el 70%, ahí está. Entonces, obviamente el 30% restante no tienen nada. Y en este proyecto nadie tiene alcantarillado. Entonces solamente van a tener agua, 3.500 porque corresponden a 70% de 5.000 personas y 1.500 no tienen nada. Es decir, compran agua, van al río, compran agua de camión pipa, cualquier cosa. Pero ahí está. Luego voy a ir a la siguiente, al siguiente pantalla. Y aquí voy a venir con los años. Normalmente son 20 años que debo tener. 20 años, ¿no? Hasta 2044. Y aquí ven a la derecha tasa media, tasa baja, tasa alta.
¿Cuándo utilizo tasa media, tasa alta, tasa baja? Cuando el proyecto es demasiado grande. Incluso voy a utilizar en Misikuni, cuando hemos hecho Misikuni, incluso hemos hecho una tasa un poco más baja también. ¿Por qué? O sea, 4 tasas hemos empleado. ¿Por qué? Porque si bien hacemos el análisis financiero con la tasa media, ¿no es cierto? Nosotros, como es un banco el que nos está prestando plata, entonces tenemos que hacer diferentes hipótesis de crecimiento. En el caso de Misikuni hemos hecho 4 hipótesis de crecimiento, una tasa media, una tasa baja y una tasa alta. Cuando nosotros estemos haciendo, nadie tiene, como les decía, una bola de cristal para saber que, y decirme, oye, juro por Dios, esto va a crecer a 1.20%. No hay eso, ¿no es cierto? Por eso tienes tasas media y tasa alta. Y entonces, en uno de esos vas a estar tú. Cuando estemos haciendo el proyecto, simplemente vamos a utilizar una de estas tasas. Pero ya en tu tesis, cuando tengas que utilizar tu tesis, ya me tienes que hacer algún análisis de sensibilidad. Y ese análisis de sensibilidad lo haces con las tasas de crecimiento. Fíjense, muchachos, que no estoy utilizando para nada, pero para nada, otra hipótesis de crecimiento que no sea la hipótesis del INE. Ya les he mostrado entonces cómo el INE demuestra o saca los crecimientos y voy a utilizar eso. Fíjense, cuando vengo acá, ¿no es cierto? Entonces voy a venir con cuántos son la hipótesis media, la hipótesis. Y este es al principio, cuántas personas tengo, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, y de aquí voy a sacar al 2022. Este 2022, entonces tengo que yo agarrar y traer, ¿no es cierto?, de mi anterior cuadro. A ver, igual. Acá. Traer de mi anterior cuadro estas personas. Listo, son 5,000, ¿no es cierto? Y ahí, a ver, igual, porque de ahí vamos a partir. Son 5,000 personas que estamos haciendo crecer. Ya. Esto lo vamos a cambiar al teclado en inglés. Listo. Y a partir de ahí, fíjense, esta formulita que ustedes están viendo es la fórmula que emplea el INE y ustedes tienen como crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula de crecimiento exponencial que tiene el INE y en este caso está aplicando estas 3 tasas y lo único que va a sacar es cuántas personas son, 6,500, digamos, y aquí cuántos. Esto tengo que arreglar, obviamente, mi formato al eje. Tengo que ver de cuánto a cuánto, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? 5,000. ¿No? Entonces aquí pongo 5,000 y el máximo será 10,000. Listo, se acabó. ¿No es cierto? Y vean, aquí tiene que salir dibujado las 3 cosas, ¿no es cierto? Sin relleno, con relleno, lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo dibujan ustedes, por favor, ¿ya? Esto es cuestión de lo que está fallando aquí es esto también, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces el mínimo es el año 2022 y el máximo es el año 2050. Ok. Ahí está. Bueno, ustedes ya las arreglan, han visto cómo he hecho las cosas, ¿no es cierto? Y tienen entonces las tres imágenes, ¿no es cierto? Este está demasiado grande quizás, ¿no es cierto? Con 2 no es suficiente, ¿no? Vamos a ver entonces, esto está con 283 y lo vamos a poner a 2 nomás, ok. Y ahí está. Ok, entonces se acomoda automáticamente, ¿no es cierto? Y aquí lo que está importando es que en mi
proyecto, yo voy a utilizar, en el proyecto de curso, voy a utilizar solamente la hipótesis media. Pero bien, aquí esto es la hipótesis media. Y después, digamos que no voy a utilizar estos otros dos. Ok, los voy a borrar. Simplemente les he mostrado un ejemplito nada más. Entonces esto fuera. Listo. Entonces mi hipótesis de crecimiento simplemente para mi proyecto es la hipótesis media de crecimiento, ¿no es cierto? Con la tasa media, que es 1.20%. Esta población entonces crece a 1.20%. Y luego voy a tener aquí lo que es la población flotante. ¿No es cierto? Entonces la población flotante, ¿qué es la población flotante? Y aquí la población total. Entonces, la población flotante y la población total son la suma, pues, ¿no es cierto? Este más este, ¿ok? Listo. Y lo traslado, ¿no es cierto? Le hago control copy, control V. Control copy. O no, ni siquiera, sí, está bien. Control V. Listo. Ahora sí, voy a modificar esto. Ya no quiero que este sea con este, sino más bien con la población total. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. No sé si está con la población total esto. Sí, está con la población total. Fíjense, no me está dando la hipótesis media, sino la población total de cálculo. Bien, la población flotante la vamos a ver en la próxima clase para ver el día lunes, para ver cómo podemos nosotros estimar cuál va a ser la población flotante. Entonces, esto se llama en la norma correcciones a la población. ¿Y qué es la población flotante? Es la población que no vive en el área de estudios y que simplemente viene por algún motivo, por ejemplo, por motivo de trabajo, por ejemplo, por motivo de hacer turismo. Entonces, ellos vienen al área donde estoy haciendo mi estudio, ¿no es cierto? Y se asientan y consumen agua. Por ejemplo, yo he hecho para la población de Uyuni. En Uyuni hay una parte que es la población estable. Es esta la población estable. Esta entonces ya no le voy a decir hipótesis media porque ya no estoy utilizando más que solo una hipótesis. Entonces se le voy a cambiar y le voy a poner población estable. Y la población estable entonces es aquella que vive en el lugar. ¿De acuerdo? Aquella que vive en el lugar. Entonces esa es la población estable. La población flotante todavía no estamos llenando. Después les voy a decir cómo vamos a llenar, pero digamos que aquí sea 45, sí, y crece en función, digamos, al porcentaje. Bueno, ustedes ya ven cómo, vamos a ver después cómo vamos a hacer en que sea la población flotante. El tema es que más, más 5 personas, listo. Simplemente es académico esto, por favor, no es como se debe hacer. Esto es simplemente para guiarme académicamente, ¿no es cierto?, cómo funciona la aritmética nada más, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo una población total, ¿no es cierto?, que responde a la suma de la población estable, la que vive y desarrolla sus actividades en el área de proyecto, y la población flotante, que es aquella que solamente desarrolla algún tipo de actividad. Es turista, va a trabajar. Por ejemplo, nos ha tocado en el distrito 10, yo estoy haciendo el cambio de red, ustedes saben, para el distrito 10. ¿No es cierto? Eso es el centro de la ciudad de Cochabamba. Ahí hay un montón. ¿Qué cosa es que pueden notar en el distrito 10 en realidad? Hay un montón de restaurantes, bares, colegios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los colegios privados están ahí La Salle, está ahí, qué sé yo, Santa Ana. Esos colegios privados
¿no es cierto? No tienen reglamentación o no tienen una restricción respecto a de dónde viene el alumnado. Por ejemplo, alguien que estudia en el Colegio La Salle podría venir de Tiquipaya también, ¿no es cierto? Y obviamente se queda en el Colegio La Salle y hace sus labores en el Colegio La Salle. En el Distrito 10 está la universidad. Ustedes no viven muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes no viven en el Distrito 10, donde está ubicada la universidad. Vienen del barrio norte, del barrio sur, de Quillacollo, de Sacaba, de todos lados, pero vienen a la universidad y consumen agua cuando están en la universidad, entran al baño, qué sé yo. Y ahora, para volver a clases presenciales o semipresenciales, vamos a tener la necesidad de implementar muchísimos más lavaderos de manos, ¿no es cierto? Que todo el mundo pueda lavarse las manos continuamente. Y entonces, claro, van a hacer un consumo de agua. Entonces, ese consumo de agua y ese alumnado, esas personas, esas camas de hoteles que tengo un montón de hoteles en el centro, ¿no es cierto? Las voy a convertir a población equivalente y esta población equivalente es la que va a venir aquí, en esta línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es la próxima clase. Entonces, esta es la población. ¿Cómo es que va a crecer la población? Nada más, ¿no es cierto? Y es la hipótesis. Muchachos, a pesar de que la norma me diga hay crecimiento geométrico y hay crecimiento exponencial, en los hechos es lo mismo. En los hechos es lo mismo. Si hago con otro tipo de crecimiento, esto va a variar 6.501, 6.510 personas, va a ser una cosa así. ¿No es cierto? Entonces, no existe lo que se llama una diferencia apreciable, ¿no es cierto? De hecho, el mismo método, con diferente precisión, nada más, entre el método geométrico y el método exponencial de crecimiento. Por tanto, muchachos, no voy a hacer aquí, no voy a tener crecimiento exponencial, no voy a tener crecimiento. Algunas veces he visto que aquí en esta gráfica me ponen todos los crecimientos, el aritmético, el geométrico, el exponencial, todo, para impresionar. Será para impresionar al pobre docente, ¿no es cierto? O al pobre individuo que está revisando. Cada vez que veo eso, les digo a ustedes, ¿cómo cuerno se saca un promedio entre una línea recta y una línea exponencial? Porque después, cuando me dicen, en promedio crece tanto, me dicen. Yo les digo, ¿cómo se saca ese promedio? ¿No es cierto? Si yo hago un promedio, escojo, a ver, vamos a ver, aquí, stop share. Ok, Fernando o Richard, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20. 20. Ian Carlos, ¿cuántos años tienes? 20, ingeniero. 20. Ahora, Yamil Montalvo, ¿cuántos años tienes? 21, ingeniero. 21. María Fernanda Vidal, ¿cuántos años tienes? 21, ingeniero. Ya, y finalmente Rafael Bocal, ¿cuántos años tienes? Rafa, Rafa ha encendido su máquina y se ha ido a dormir. Ya, Rafa, ¿cuántos años tienes? No te escucho. Tu micrófono está mal. Vamos a pedir a otra. Jonathan Omar, ¿cuántos años tienes? Jonathan Omar. Jonathan. Otro que se ha ido a dormir. Vamos a ver. María Elena Choque, ¿cuántos años tienes? 24. 24. Ok. Tengo 2 de 20, 2 de 21, 1 de 24. Saquen promedio, por favor. Ya entre los 5. Sumen los años. 2 de 20, 2 de 21, 1 de 24. Saquen promedio. ¿Cuánto es el promedio? 22, ingeniero. 22 años. Ahora, añádame a mí, 63 años.
63 más 2 de 21, 2 de 20 y 1 de 24. Saquen el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 28, ingeniero. 28 años. ¿Cuál es su criterio respecto a eso? ¿Qué pueden notar respecto a eso? ¿Cómo es un promedio aritmético? ¿Es siempre verdadero? No, ingeniero, porque una persona ya es mayor que eso. ¿Y qué ha pasado con esa Mucho. persona mayor? Ha tirado el promedio hacia arriba, ¿no es cierto? Y no es verdad, porque, y eso se llama medidas de tendencia central, ¿ya? A veces el promedio aritmético no es bueno. Yo diría ahí entre 2 de 21, 1 de 20 y otro de 24, una medida de tendencia central debería estar en 21 años, quizás 21.2, ¿no es cierto? Pero no, pues nunca 28. Si pongo a mi nieta que tiene 5 años, ya también se va a venir abajo, ¿no es cierto? Ese promedio me va a decir que todos ustedes tienen 18 años. No es verdad. Por eso mismo, y esa es más o menos esa razón que les digo, ¿no es cierto? Aunque no se aplica en 100% de este caso, que puedan sacar promedios entre una población que crece con una curva, que puede ser exponencial, y una población que crece en forma aritmética. Eso es un error de concepto imperdonable en personas como ustedes, que por ejemplo tienen educación o la están recibiendo. Muy bien. Entonces vean eso, cómo están, van a ver los promedios, esas cosas. Nuevamente volvamos a a nuestro Zoom. Cuando yo he hecho este crecimiento y he dicho, esto crece a una tasa de 1.20%, no les he dicho a qué corresponde esa tasa. Y lo que en realidad se presenta son dos tasas. Una tasa es la tasa vegetativa. La tasa vegetativa de crecimiento. Y la tasa vegetativa de crecimiento solamente son los nacidos vivos menos las defunciones. Entonces, una ciudad crece, ¿no es cierto?, con una tasa vegetativa y uno va al hospital, ¿no es cierto? Y hay las estadísticas hospitalarias en las cuales me dicen cuántos han nacido hoy día, cuántos han fallecido vas también, porque deberías reportar todos los fallecidos para poder, que se llama enterrar, ¿no? Para poder enterrar a tu familiar o a tu amigo o a quien quieras, ¿no es cierto? Tienes que comunicar que se ha muerto, ¿no es cierto? Y en el registro civil también tienes que comunicar que se ha muerto, a menos que quieres que se vote al año siguiente, ¿no es cierto? Sea parte de los votantes muertos, vivos, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, el registro civil te obliga, ¿no es cierto?, a informar y para que se dé de baja del registro civil a tal persona que ha muerto. Entonces tenemos estadísticas de los que nacen y los que mueren, ¿no es cierto? Entonces los nacidos vivos, porque también hay nacidos que, bueno, desafortunadamente todavía tenemos alguna tasa de mortalidad infantil grande. Entonces, esa es la tasa vegetativa. Y el otro es la tasa migratoria.
Y la tasa migratoria viene en dos partes también. Una parte que son los que emigran y otra parte son los que inmigran, ¿no es cierto? Quiere decir los que vienen a tu ciudad, ¿no es cierto? Y esto pueden ser más los que se van que los que vienen, cuidado. Y entonces esto puede ser negativo, ¿no es cierto? Eso ha sucedido mucho en los años pasados, ¿no es cierto? Cuando la gente del campo, sobre todo de Arbieto, de Crisa, de esos lados, se han ido, ¿no es cierto? Por ejemplo, y aquí vamos a ver otra vez, me voy a Stop Share. De nosotros, ¿alguno tiene pariente en España? Papá, mamá, primo, cualquiera en España. Yo tengo primos en Estados Unidos. Y tengo, claro, tengo mi familia en la Argentina, pero porque mi familia viene de ahí, nada más. Alguno entonces se ha ido, digamos, de cocha y tiene parientes en España, en los Estados Unidos, en Chile o en la Argentina. ¿Alguien? En Suecia, ingeniero. En Suecia, sí. Eso es una rara migración a Suecia, ¿no? Pero ¿cuándo se han ido a Suecia? Yo estaba de estudiante el año 80. Hubo el golpe del 80 y a mí me agarró el golpe del 80 en el comedor universitario. Ahí me retuvieron 15 días, me torturaron por 15 días y después tuve que salir al Brasil. O sea que de torturas sí sé, muchacho. De detenciones también sí sé. No soy político. ¿Ya? Y mis compañeros, los que sí estaban metidos, eran políticos, eran del MIR, de la izquierda nacional, porque es bien romántico cuando estás en la universidad ser de la izquierda nacional. Pucha, ¿quién no es de la izquierda nacional? Muy pocos son de la derecha en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí tenía un montón de amigos en la izquierda nacional. Ellos se fueron a Suecia, toditos se han ido a Suecia. Suecia les ha abierto las puertas y entonces ha habido una gran migración, ¿no es cierto?, de estos perseguidos políticos hacia Suecia. Algunos se han quedado, ¿no es cierto? Y ahí han hecho familia en Malmö, en Göteborg, ¿no es cierto? Entonces, ahí están en Suecia, ¿no es cierto? Gran parte de nosotros tiene familia en la Argentina. Yo tengo familia en la Argentina. ¿Quién más tiene? ¿Alguien más? Ah, Rafael, sí, tienes. ¿Quién más? Ahí está, me dicen en el chat. Yo, me dicen, no es necesario que me hablen tampoco, ¿no? Me dicen yo, me dicen Rodrigo tiene, ¿no es cierto? Luis Alberto tiene, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hay muchos, habemos muchos de nosotros que tenemos por diferentes motivos migración hacia la Argentina. ¿Por qué migran las personas? ¿Por qué se van las personas? ¿Por qué te fueras tú de Bolivia? A ver. Trabajo, sí. ¿Qué más? Buscando mejores condiciones, ingeniero. Mejores condiciones. Entre ellas trabajo, ¿cierto? Miren cómo son las cosas, ¿no es cierto? El mercado de trabajo para nosotros, cursos, van a estudiar algunos, ¿no es cierto? El mercado de trabajo nuestro no es tan grande. Entrar a trabajar en la profesión es bien difícil. Yo, por ejemplo, tengo 2 supervisiones, soy gerente de 2 supervisiones. Uno es, por ejemplo, me dice por dinero devaluado en Bolivia. Vamos a ver varios motivos. Uno es, por ejemplo, que se llama, uno de mis proyectos es la zona central, el otro de los proyectos es la supervisión 2.2. Todos los benditos días de Dios recibo llamada de alguno de ustedes que ha sido mi alumno, no sé, me dice, ingeniero, ¿no tiene trabajo para mí?
Hay algunos que llegan al extremo, ¿no es cierto? Tengo compañeros de curso ya de 60 y pico años como yo, ¿no es cierto? No es cierto que me dice, oye, Juan Carlos, dame pues, trabajo aunque sea de chofer. Me dice, ¿no es cierto? Entonces, la situación nuestra del mercado de trabajo no está tan bien. Eso significa que debemos recuperar y a ritmo acelerado nuestra capacidad de generar recursos. Y de eso se debe encargar el gobierno nacional como primera prioridad. ¿No es cierto? Debería ser, bueno, señores, les voy a dar comodidad a mis ciudadanos. Les voy a abrir, que se llaman las oportunidades de trabajo. Voy a hacer que se regenere la situación económica. Pero si mi interés está en otro lado y la mitad de mi gabinete está persiguiendo a alguien, con razón o sin razón, eso no voy a discutir porque no soy abogado, ¿no es cierto? Entonces estás perdiendo tu tiempo y estás descuidando a la gente a la cual has jurado servir, ¿no es cierto? Y nuestro trabajo no está tan bien. Tenemos que recuperar nuestra situación económica. Y nuestra situación económica está mucho mejor que en Argentina. En Argentina tienen bonos de todo. Esa es gente floja. Tienen bonos por cada hijo que tienen, por no trabajar. Es el país de los bonos. Pero cuando generas muchos bonos y estos no tienen respaldo, llega el día en que la inflación es mortal. Y el dinero que tú recibes no sirve para comprar las cosas que tú quieres comprar. Y eso es lo que sucede en la Argentina. Por ejemplo, yo todos los benditos fines de semana tengo carne argentina. Al mismo precio o más barato que la carne boliviana. Carne argentina envasada al vacío. De contrabando. Tengo todo argentino en mi casa. Tengo dulces de leche. Tengo todo, todo. ¿No es cierto? De contrabando. Ok. Todo el mundo tiene eso. ¿Por qué? Porque un dólar nuestro, ¿no es cierto?, es muy fuerte respecto al cambio argentino. Ahora, ¿será que nuestro dólar realmente vale 6.97 bolivianos? Un día nos va a agarrar también el mazo, ¿no es cierto? Eso es mentira. ¿Cuánto cuesta tu gasolina? Un litro de gasolina, ¿cuánto cuesta? 3,70. Ese ni llorando es el precio internacional del petróleo, ¿no es cierto? Y llega el momento en que debemos importar gasolina, diésel, ¿no es cierto?, a 5.70, ¿no es cierto?, 5.40 y lo vendemos a 3.70. A ver, atrévete a subir el precio de la gasolina un pesito. Mueres. Al día siguiente te botan del gobierno, te hacen huelga toditos los transportes, te paralizan el país, punto, se acabó. ¿No es cierto? Entonces, un día nos va a tocar de que nuestro boliviano no había sido 6.97. Nuestro boliviano había sido como 8 o como 9 bolivianos. ¿No es cierto? Y ese día nos vamos a despertar a una realidad que no la vamos a querer vivir y que ningún gobierno va a querer asumir. No porque sea el más, el menos, o el MNR, o el PDC. Ningún gobierno va a querer asumir el poner el dólar a su real valía. ¿Por qué? Porque se muere políticamente. Entonces, hay siempre una pelea entre lo que es política y lo que es la realidad. Y esto tiene, el censo nos va a decir qué cosa nos está faltando. Y de ahí vamos a hacer nosotros las políticas de crecimiento. Debemos tener un censo, porque si no tenemos un censo vamos a ir a ciegas, muchachos. Entonces, es esto lo que está sucediendo. Entonces, hay una migración un montón. Y hay una inmigración que estamos recibiendo. ¿Alguna idea de alguna inmigración grande que tengamos en Bolivia? Perdón, un poquito más Venezuela, fuerte. Aquí, Venezuela. Venezolanos hay montones, ¿no es cierto? Cualquier cantidad de venezolanos.
Mi secretaria es venezolana. Era directora de un colegio en Venezuela, o sea, es de alto entendimiento, alta educación, ¿no es cierto? Y es mi secretaria. Y trabajas de lo que puedes, ¿no? Tengo un electricista que es venezolano. Entonces, esa gente, la gente que tiene cierta educación, más o menos que se puede acomodar, aunque sea subvaluada, ¿no es cierto?, en el mercado de trabajo. Y entonces uno de ustedes dirá, pero ingeniero, nos está quitando a nosotros en nuestro mercado de trabajo, entonces hay que botar a patatas a los venezolanos. No se puede. No se puede porque tenemos convenios internacionales, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que ver, son políticas. Esas cosas las maneja el que está administrando el Estado, ¿no es cierto? Quien quiera que esté administrando el Estado, entonces hace las políticas, ¿no es cierto? De migración, inmigración. Gran política de inmigración ha habido con la inmigración japonesa, ¿no es cierto? Con la inmigración menonita, ¿no es cierto? Entonces, esas son grandes políticas que dicen, venga, los japoneses, vengan a trabajar a Okinawa, hagan arroz. Ahora los japoneses no solo que se han establecido en Okinawa, sino que además se han mezclado con la población original. De tal manera que entre nosotros hay muchos que cariñosamente les decimos chinos, ¿no es cierto? Obviamente no son chinos, son japoneses. Y entre la China y el Japón además hay una disputa milenaria. Nos quieren mucho, ¿no es cierto? Pero todos son chinos. O todos son turcos, ¿no es cierto? Porque ha habido una gran migración de Palestina. Pero el palestino no es turco, ¿no es cierto? Todos son, pero de gentilicio les decimos cariñosamente turcos. Yo tengo en mi colegio muchos turcos, ¿no es cierto? Entonces, claro, no les gusta, yo soy de Jordania, yo soy de Irak, me dicen otros, no soy turco. Claro, yo sé que son de Irak, yo sé que son de Jordania, yo sé que son de Alejandría, nacidos en la biblioteca de Alejandría, no importa, eres turco. ¿No es cierto? Tenemos turcos, tenemos chinos. Todo lo que tiene ojos rasgados son chinos. Todo lo que tiene aceite de salim o de Muhammad y demás son turcos. No importa de dónde ven. Son grandes migraciones. Entonces, la tasa migratoria puede ser negativa. Puede ser que la gente que se va sea mayor que la gente que se queda en una población. Eso ha sucedido, por ejemplo, creo en Arbieto, en Clisa también. Para esos casos, para el caso en que no tengo crecimiento poblacional, ¿no es cierto? La norma es sabia. La norma me dice, a ver, un momentito. Esto es una tasa negativa, gran tasa negativa, aquí. Gran tasa negativa. Se han ido mis gentes. Y esto es positivo, pero pobre positivo. ¿Ya? Esto es positivo, la tasa vegetativa, pobre positivo. Pero la tasa de inmigración menos inmigración es gran negativo, ¿no es cierto? Entonces, pucha, se han ido más de los que han llegado. En este caso, cuando la tasa vegetativa es pequeña y la tasa migratoria de emigración es grande, entonces tú le sacas el promedio y te va a dar, o digo, el resultado aritmético de esto y te va a dar una tasa negativa de crecimiento. Entonces aquí, en vez de 1.20 sería menos 0.2, digamos. Así me va a dar. Menos 0.2. ¿Cómo es eso? No, menos 0.2. No puedes crecer a menos 0. Mira cómo se ha distorsionado. ¿No es cierto? No. Para esos casos, entonces, la norma te dice, no, señor. ¿Sabe qué? Lo mínimo, minimorum, con lo cual usted puede hacer un crecimiento es con 1%. Lo mínimo, mínimo. ¿Y eso por qué? Porque la migración también depende de tu estándar de vida. Si para tener agua, tu mamá tiene que ir al río, cargar 2 latas de manteca en su espalda, eso quiero que hagan ustedes, y volver 100 metros del río, hervir el agua y demás, todos los benditos días de Dios, entonces dices, no, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo en mi país, me voy donde tenga mejores condiciones de vida,
¿no es cierto? Donde tenga mejores condiciones de vida. Entonces, todos los que han emigrado se han ido y están viviendo en Argentina, en Chile, se han ido porque ellos consideran que tienen una mejor oportunidad de tener una mejor condición de vida, ya sea en Argentina o ya sea en Chile. De los de la Argentina, que es nuestra más grande migración, creo que hay casi 1 millón, no sé cuánto, no sé pues, cómo será, porque realmente en la última votación han aparecido montones de bolivianos en la Argentina, ¿no es cierto? Y no sé si eso es verdadero o falso, pero que los hay, ¿no es cierto? Y de hecho, como les digo, yo tengo familia, pero mi familia es argentina, la familia de mi mujer es de origen argentino, o sea que vive ahí. Mi esposa nomás es uruguaya, pero la familia de mi esposa es argentina, o sea que tengo familia en Argentina, ¿no es cierto? Pero ellos no han inmigrado, más bien ellos lo que han hecho es volver a su país, al país de origen, nada más, ¿no es cierto? Cambio, yo soy como el chicharrón, soy de la zona sur, punto, se acabó, ¿no es cierto? A mí nadie me saca de aquí, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a ir? ¿A qué vas a ir? Y si esta tasa es grande, negativo, grande, positivo. Esas son las condiciones de vida que te puede dar el país. Y esto tienes que mejorar. Y comienza con el saneamiento. Si en tu barrio tienes agua potable y alcantarillado, vives más cómodo que si no lo tuvieras. Además, vives con menos plata, porque el turril de agua debe estar en 6 bolivianos. Digamos, para decir $1, para hacer el cálculo correcto, $1 por turril. Con 5 turriles haces 1 metro cúbico. Son $5 por metro cúbico. Y el que tiene agua y la desperdicia paga 0.30 centavos de dólar el metro cúbico. Pero además que el que tiene agua y la desperdicia y vive en el centro de la ciudad, vive en el norte de la ciudad, o vive donde ese mapa tiene, o vive en la Chimba, donde recientemente hemos puesto agua, ¿no es cierto? Además tiene un trabajo estable, tiene mejores condiciones, de tal manera que si se enferma puede pagar médico privado. El que se enferma en otra zona donde no hay agua potable, no hay alcantarillado, no es precisamente que está viviendo en una zona, en ese tipo de zonas, porque tiene plata. Entonces se enferma ese individuo y o se salva porque Dios es grande, ¿no es cierto? O porque con un milagro de Dios ha logrado ingresarlo al hospital Viedma. Hoy en día, ahorita en este momento, los niños no pueden entrar al hospital Viedma porque se ha saturado el hospital Viedma. Para de contar. Entonces, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen las madres gestantes? Mi hija trabaja ahí, en el hospital Viedma, en el pediátrico. No hay camas, muchachos. Los niños están haciendo y tienen un convenio del Estado con Univalle. Univalle más se ha saturado. No hay camas. Entonces, nuestra situación de salud está bien precaria en Cochabamba. Si viene una cuarta ola de COVID, estamos fregados todos. Nos va a matar a todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y estas son, como les digo, políticas de Estado. El Estado tiene que ver sus recursos, sus cosas, en mejorar la salud. Cuando una persona que se enferma por falta de agua o con una enfermedad relacionada al agua y llega al hospital Viedma, el costo de poder recuperar esa guagua o esa persona es muchísimo más alto que si hubiese invertido en saneamiento en su localidad. Cito, muchachos, cuando ustedes sean ministros, sean presidentes, acuérdense de este pobre profesor que les dice, aunque sea desde el punto de vista económico, si eres tan frío, ponte a hacer números. El costo de curar a un enfermo es muchísimo más alto para el Estado Nacional que el costo de darle agua potable y alcantarillado. ¿Ya? Eso es entonces, muchachos. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Nos vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Algo más antes de irnos? Nada más. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge.